Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema que vimos en la clase anterior, que habíamos comenzado con el método ASTO para pavimento flexible, donde se vieron distintos aspectos y parámetros del método, tendientes o relacionados con eh, tránsito, y hoy vamos a ver lo que tiene que, o lo que concierne a lo que es la subrasante y algunos otros aspectos más. Para ello, en los ensayos de caracterización y la determinación de algunos de los parámetros de la subrasante son los que se están viendo allí: módulo resiliente, el valor CBR, valor soporte California, valores de resistencia Heaven, que nosotros no lo vamos a utilizar, pero lo mencionamos que también es un parámetro. El ensayo de plato de carga para determinar el valor K, que este ensayo lo vamos a ver, y ese valor K lo vamos a utilizar cuando calculemos por este método ASTO pavimentos rígidos. Y también podemos tener presente el ensayo de penetración dinámica de cono, que lo hemos mencionado en clases anteriores. Bien, en cuanto a la subrasante, debemos tener presente que el suelo, bajo cargas repetidas, hay deformaciones que se dan en forma total. Las deformaciones específicas unitarias son totales y están, digamos, compuestas por dos partes, que una es la resiliente o la recuperable y la otra es la plástica o permanente, dentro de lo que es las deformaciones. Las primeras repeticiones de carga generan deformaciones plásticas de mayor magnitud, y a medida que se van incrementando los ciclos, esas deformaciones plásticas, debido a cada una de las repeticiones de carga, disminuye. Es decir que, si lo vemos en el siguiente gráfico, si medimos el eje de las Y, las deformaciones específicas totales, y el número de ciclos, es decir, se aplica una vez la carga, desaparece, se aplica de nuevo la carga, desaparece, y así sucesivamente, cada uno de esos ciclos va a estar compuesto por una deformación total, que cuando recupere y vuelva, o sea, es decir, desaparezca la carga, vamos a tener una parte que recuperó y una parte que no recuperó, que sería la deformación plástica. A medida que esta cantidad de ciclos se van repitiendo sucesivamente, vemos que la deformación plástica, no con respecto al primer ciclo, sino que de la parte inicial, perdón, sino del primer ciclo en adelante, hacia el segundo, tercero, etc., vemos que las deformaciones permanentes son cada vez menores, es decir, va tendiendo a disminuir la deformación permanente, ¿sí? Y la deformación total también no asciende demasiado. Eso es a medida que se van aumentando la cantidad de ciclos. Visto ese gráfico anterior, pero de otra manera, si con el número de ciclos graficamos respecto de la aplicación de una carga, ya no a la deformación, sino que ahora la aplicación de la carga, donde esa carga, imaginemos que es el equipo de compactación, es nuestro equipo, como hemos mencionado en clases anteriores, nuestro rodillo pata de cabra, nuestro rodillo liso, bueno, etcétera, en función del equipo que se esté utilizando. Al aplicar una carga, ¿sí? Y digamos, desaparecer esa carga, el material vuelve, ¿sí? Donde deja una deformación permanente, ¿sí? Que es el primer ciclo que vimos anteriormente. Luego volvemos a aplicar la misma carga y vuelve a desaparecer. Ya la segunda deformación permanente es menor, ¿sí? Y si hacemos esto sucesivas veces, o una n cantidad de ciclos, llegamos a un momento tal que la aplicación de la carga, carga y descarga, ¿sí? Donde, si bien hay una diferencia en el recorrido entre la carga y la descarga, ¿sí? Esta diferencia, a medida que se van aplicando cada vez más ciclos, es cada vez menor, ¿sí? Y se puede decir que la carga y la descarga se da básicamente en la misma línea. Asimismo, en ese instante, o en ese momento, o en ese número de ciclos, la cantidad de deformación permanente que se produce también es mínima o prácticamente despreciable. Entonces,
hemos pasado a una situación donde el material tiene básicamente un comportamiento del tipo elástico, es decir, el material carga y descarga aproximadamente por la misma línea y no tiene deformaciones plásticas. Pero el material no partió de esa condición, sino que luego de haber realizado una N cantidad de ciclos, se ha acondicionado o se ha llegado más bien a esa situación, ¿sí? A la situación de donde podemos decir que el material se comporta como un material elástico y lineal. Elástico porque no hay deformaciones plásticas y lineal porque va y viene aproximadamente en la misma línea. Esto se ha dado para esta condición de carga, ¿sí? Si esta condición de carga aumenta, supongamos, bueno, esto cambia. Aparecerán nuevas deformaciones plásticas permanentes y un nuevo condicionamiento o una nueva cantidad de ciclos para llegar a la condición de linealidad, entre comillas, cuando cambiamos la carga. Bien, supongamos que tenemos el suelo que veíamos anteriormente, o el análisis que veíamos anteriormente, ¿sí? En un elemento diferencial en la parte inferior, ¿sí? De este paquete estructural que está compuesto por la capa asfáltica, una base y la subrasante. Vamos a analizar un pequeño elemento de suelo en la subrasante. La distribución de tensiones sobre la superficie de la subrasante aproximadamente sirve esa distribución que estamos viendo allí, ¿sí? Ese elemento que está en la parte inferior va a tener obviamente tensiones laterales en todas las caras, producto del confinamiento y los materiales que tienen en cada uno de sus laterales, ¿sí? Eso se llamará la sigma 3. Luego aparecerá una tensión, ¿sí? Una tensión que aquí está nombrada como sigma D, por la tensión desviante, debido a que cuando se da el pasaje de la carga, aparece sobre este elemento diferencial una nueva tensión sumada a la tensión que ya tenía el elemento en esa cara, ¿sí? Entonces, la sigma 1 será en esa cara resultante de la suma de la sigma 3 más la sigma D, ¿sí? Si queremos despejar sigma D, como está aquí, será la diferencia entre sigma 1 menos sigma 3, ¿sí? Pero conceptualmente lo interesante aquí es que ha aparecido una tensión que no estaba antes y se ha dado en el momento en que, o en el instante en que la carga pasa por una posición dentro de lo que es el paquete estructural. Bien, podemos decir que para determinar el módulo de elasticidad de un material, que en este caso será no confinado, porque vemos que este elemento no está confinado, si aplicamos una tensión sobre el elemento, sufrirá un acortamiento de ese elemento en la dirección en que se ha aplicado la tensión, y la deformación específica unitaria será el acortamiento sobre la longitud en la cual se hace la medición, que puede ser toda la longitud del elemento o en la parte central, ¿sí? Vemos acá que no confinado, desaparece el sigma 3, con lo cual el sigma 1 es igual al sigma D. Bien, en caso de que el elemento esté confinado, ahora sí tenemos el sigma 3, ¿sí? Y tendremos lo que veíamos anteriormente, el sigma 1 estará compuesto por la tensión desviante o desviadora y el sigma 3, que es el material de confinamiento. También el épsilon, la deformación específica, digamos, unitaria, va a ser igual al acortamiento sobre la longitud en la cual se esté realizando la medida. La diferencia entre este es que no está confinado y en este sí hay una tensión de confinamiento denominada sigma 3. Bien, ¿cómo es esto del módulo resiliente, en lo cual hemos estado haciendo una introducción anteriormente? Bueno, es un equipo que permite realizar un ensayo para determinar el módulo de este material en algunas condiciones determinadas. Al material que está aquí es una probeta de suelo cilíndrica como la que se veía esquemáticamente, en la cual se le acondiciona una tensión sigma 3, una tensión sigma 3, es decir, una tensión de confinamiento, y se le aplican las sigmas desviadoras
en pulsos desde la parte superior, ¿sí? A través de distintos elementos neumáticos, bueno, dependiendo cómo sea el equipamiento. Y es posible, a través de, en esta otra probeta se ve un poco más claro, elementos de medición, determinar o calcular el acortamiento que sufre el elemento que se está ensayando, y en base a la longitud y a ese acortamiento, sacar cuál es la deformación específica unitaria. Acá se está viendo un material, y acá se está viendo otro material, sin entrar en detalle en eso, pero solamente para hacer esa aclaración. Bueno, ¿cómo se aplican estos pulsos de carga para determinar el módulo resiliente dentro del material? Bueno, existen diferentes metodologías, hay diferentes pulsos. Uno de ellos es el denominado Harbenstein, donde aplica un pulso de carga que simula el pasaje del eje sobre, digamos, sobre el elemento estructural, que sería el paquete estructural, y cómo esa tensión llega al elemento que queremos analizar. Hay tiempos de carga de 0,1 segundo, como se ve aquí. Hay un pulso de carga de 0,1 segundo, 0,9 segundos de no aplicación de carga, y luego otro pulso de carga, y así sucesivamente. Entonces, en el material se observa lo que veíamos anteriormente: una deformación total, una recuperación, quedando una plástica aquí, luego otra aplicación de carga con una deformación total, y luego vuelve, y vemos que empieza a haber una deformación plástica permanente, obviamente mayor porque se empieza a acumular, pero que va tendiendo hacia una asíntota, es decir, donde las deformaciones plásticas con las n repeticiones que se van sucediendo, va disminuyendo la deformación plástica permanente. Bien. El módulo resiliente, ¿sí?, será determinado a través de la tensión desviadora y la épsilon recuperable. Esto se va a dar en una situación que lo vamos a explicar ahora en un ratito más adelante. Se va a dar para cuando el material haya adquirido la condición que habíamos mencionado aquí, porque en estos primeros ciclos el material no tiene un comportamiento ni elástico ni lineal. Luego de una cierta cantidad de ciclos, como habíamos explicado, el material empieza a tener un comportamiento o asimilable a un comportamiento elástico y lineal. Entonces, en esta situación donde el material va y vuelve prácticamente por la misma línea y las deformaciones plásticas son muy pequeñas, allí es donde se mide la deformación específica unitaria, el epsilon R, que veíamos aquí, allí, y con la tensión desviadora aplicada es posible determinar el módulo resiliente. Pero luego, solo sí en la situación que les mencionaba recién, cuando el material ha llegado a la condición de un comportamiento tipo elástico lineal. Bueno, obviamente que si el material tenemos que hacer digamos, acondicionamiento para llegar a un comportamiento de elástico y lineal, quiere decir que no son ni elásticos y no lineales, digamos, o sea, no hay una linealidad entre tensiones y deformaciones. Se ha logrado luego de hacer ese acondicionamiento. Entonces también podemos ver que hay comportamientos, ¿sí?, en los materiales que están en función del estado de tensiones, ¿sí? En función del estado tensional que tienen los materiales, tenemos algunos comportamientos. También otros comportamientos son en función del tipo de material, el tipo de suelo, como por ejemplo los denominados stress softening, que son los suelos finos, vamos a ver alguna particularidad de esto, y los stress hardening, que son materiales granulares, vamos a ver también otra particularidad que tienen. Las deformaciones resilientes o recuperables son distintas, o puede haber algunos cambios. La aplicación rápida de las cargas, obviamente porque dijimos que están en función del estado tensional, y también tiene que ser similar a las que producen las ruedas. El ensayo está relacionado solo con la componente elástica de la respuesta, es decir, el módulo resiliente vamos a determinarlo, como les decía recién, con la recuperación elástica resiliente que veíamos, y allí se va a determinar el módulo resiliente.
así como el estado tensional es, digamos, una variable que influye en la determinación del módulo resiliente, y también el tipo de suelo, por ejemplo, la otra variable es la condición de humedad del material, porque la respuesta de un suelo con más o menos humedad será distinta en cada uno de esos casos, ¿sí? Entonces son todas variables que influyen en el comportamiento del material. Bien, continuando, lo que vemos allí es la secuencia de ensayo y registro para algún tipo de material que acá está denominado como tipo 1, ¿sí? Hay una secuencia, hay una presión de confinamiento, y hay una tensión desviador y el número de aplicaciones. Entonces, fíjense que lo que se observa acá es que para la primera secuencia, la secuencia de iniciación, una presión de confinamiento, una tensión desviador y un número de aplicaciones. ¿Esto para qué es? Para que logremos la situación de que con muchas repeticiones el material adquiera o se encuentre en la posición de elástico y lineal que les mencionaba, ¿sí? Por eso son N aplicaciones acá, no N, sino 1000, lo que estamos viendo allí. Para las otras secuencias se van variando las tensiones y se van variando también las presiones de confinamiento y las tensiones desviadoras, y se van aplicando ciclos de carga, y en los últimos ciclos es donde se mide la deformación recuperable, el epsilon R, y en este momento, en función de las tensiones aplicadas y el epsilon R medido en los últimos ciclos, es posible determinar el modo resiliente para esta configuración de carga. Y así para cada uno de estas secuencias que se está viendo allí. Bueno, con esos valores de tensiones desviadoras, ¿sí? y el procedimiento que les mencionaba recién, se determinan los módulos resilientes para distintas tensiones desviadoras, ¿sí? Y a partir de esto es posible pasar la siguiente gráfica y establecer también una ecuación donde el módulo resiliente tiene esta expresión que se llaman las ecuaciones constitutivas. No las vamos a desarrollar aquí, pero que tienen ciertos parámetros y ciertas constantes que es posible determinarlo en función del ensayo y que ese material va a responder a esta ecuación. Bien, dicho eso, podemos ver que en esta situación el módulo resiliente o el logaritmo del módulo resiliente disminuye a medida que aumenta la tensión desviadora. Es decir, que el material pierde calidad a medida que aumenta la tensión desviadora. Podemos decir calidad en función de lo que estamos requiriendo nosotros, lo que estamos buscando como un comportamiento para dentro de la estructura del paquete estructural, para la redundancia. Y este tipo de comportamiento se da en los stress softening, que son los materiales finos, como les había mencionado, ¿sí? Entonces, repito, el logaritmo del módulo resiliente, o en definitiva el módulo resiliente, disminuye a medida que aumenta la tensión desviadora. Ahora, pensemos un poquito más. Pensemos en dónde tenemos este material que estamos analizando. Bueno, los stress softening normalmente son materiales más finos, los tenemos ubicados en la subrasante. Es decir, que sobre la superficie de la subrasante, ¿sí? Sobre la superficie de la subrasante es donde vamos a tener la mayor tensión desviadora, porque volvamos un instante al gráfico que empezamos a ver. Aquí será mayor la tensión desviadora que llega que en profundidad, ¿sí? Si la tensión desviadora aquí es mayor en la superficie, volvemos nuevamente al gráfico que veíamos recién, si la tensión desviadora es mayor, el módulo será menor que para cuando la tensión desviadora sea menor, el módulo va a ser mayor. Esa situación, cuando la tensión desviadora es menor, se da en la profundidad de la subrasante. Es decir, que a medida que aumentamos la profundidad en la subrasante, el módulo resiliente se comporta como con un mayor valor, dado que la tensión desviadora disminuye, ¿sí? A diferencia de lo que se da en la superficie de la subrasante. Esta situación sería indeseable, es decir, nosotros desearíamos que tuviésemos un mayor módulo resiliente
en la parte superficial. Pero bueno, hacemos ese comentario para que lo tengan presente a la hora de la comprensión de todos estos temas. Si bien el método ASTO considera el módulo resiliente, no considera esta variación que yo les estoy mencionando de un módulo menor en la superficie y un módulo mayor en la profundidad. Sí hay algunos programas de cálculo que trataremos de verlos un poco más finalizando el curso, y vemos cómo influye y cómo se determina esta variación. Bueno, ahora eso que veíamos recién era una parte de la gráfica, pero si construimos todas, digamos, la gráfica con mayor cantidad de tensiones desviadores, veremos que la ecuación o la gráfica tiene aproximadamente esta forma. Estudiaron para varios tipos de suelo y encontraron que aproximadamente todos tenían el mismo comportamiento, es decir, una parte con una pendiente mucho más pronunciada y luego la pendiente disminuida. Entonces de allí surgió la pregunta de decir, bueno, ¿qué módulo resiliente utilizamos? Ya que para diferentes tensiones desviadoras tenemos un módulo resiliente distinto. Bien, entonces se determinaron que el módulo resiliente a utilizar es aquel que presenta una tensión desviadora de 6, acá está en las unidades inglesas, PSI, libra por pulgada cuadrada, y a partir de allí, como este fenómeno se repetía en todos los tipos de suelo, este quiebre en las gráficas y con las ecuaciones, se determinó que para una tensión desviadora de 6, se iba a determinar el modo resiliente a introducir dentro del método ASTO. Esto está dentro de lo que es, como siempre les menciono, la cocina del método, pero no es algo que analizaremos, sino que tomaremos el valor del módulo resiliente y lo vamos a introducir en el método ASTO. Pero hay que saber de dónde viene y cuáles son las variaciones que presenta este parámetro, que es sumamente importante, el módulo resiliente de la subrasante, es sumamente importante, y debemos conocer cómo es su comportamiento, su función y cómo se determina. Bueno, así como les mencionaba que teníamos los estrés softening, también les había dicho que teníamos los estrés hardening. Acá es un comportamiento distinto al anterior. Esto se da para materiales tipo grueso, granulares, donde el aumento de la tensión desviadora, que acá está medido con un parámetro que en este tipo de suelo es llamado tita octaédrico. El tita tiene en cuenta un conjunto de tensiones, no vamos a entrar con ese tema, pero a medida que va aumentando la tensión, ¿sí? A medida que va aumentando la tensión, el módulo resiliente va aumentando. Normalmente, este tipo de situación se da en los materiales granulares, que son en las capas intermedias del paquete estructural, donde tenemos mayormente materiales granulares y materiales más gruesos. Entonces, repito, este fenómeno de aumento del módulo a medida que aumenta la tensión se da en materiales más gruesos, como puede ser una capa de base, una capa de subbase, pero no es siempre así, ya que el material de base y subbase debe reunir las condiciones para tener un comportamiento de stress hardening. No siempre, por ser una base, tiene ese comportamiento. Les menciono, como mencionando un ejemplo, que es posible, debido a la configuración de cantidad de grueso que tenga este comportamiento. Pero obviamente, tanto para uno como para otro, hay que hacer la determinación del valor del módulo resiliente con el ensayo y determinar ese comportamiento. Bueno, la determinación del módulo resiliente, hemos mencionado ensayos de laboratorio que pueden ser sobre muestras inalteradas o muestras alteradas donde haya un remoldeo y una compactación, obviamente que deberá determinarse para las situaciones, bueno, sin modificar o con las condiciones de humedad que presente el material, y si se lo va a condicionar con incorporándole agua, humedad, perdón, compactándolo, etc., deberá
acondicionárselo de acuerdo a las condiciones determinadas por ensayos, digamos, complementarios, como puede ser el Proctor, ¿sí? Es decir, determinar el módulo resiliente con la humedad óptima determinada por Proctor. Bueno, existen también otras formas de determinar los módulos resilientes. El primero que están viendo allí, cálculo inverso, BAT calculation, tiene que ver con, no para, en este caso, un diseño de pavimento virgen, sino que es para un retrocálculo donde se determina el módulo resiliente de la subrasante en función de aplicar una deformación sobre la superficie del paquete estructural, pero esto es más relacionado a la práctica de la determinación de los espesores de refuerzos dentro de pavimentos dañados o deteriorados o viejos, etc. También, sí, el ensayo CBR es uno de los ensayos, como les vengo mencionando, que tiene como más correlación con otros ensayos, y el módulo resiliente no escapa a ello, es decir, hay una correlación entre el CBR y el módulo resiliente, pero es preciso o sería recomendable hacer la determinación del módulo resiliente a través del ensayo. Y como también les mencionaba, el DCP y alguna clasificación de suelo. Bueno, existen correlaciones, como estamos viendo acá. Aquí a la izquierda, en este método ASTO, tenemos clasificación de suelo y ensayo CBR, y tenemos las correlaciones para determinar los módulos de reacción, y acá lo ponemos para no confundir. El módulo de reacción K es un parámetro de la subrasante, pero que es utilizado para la determinación o el cálculo en pavimentos rígidos. No es así para el caso de pavimento flexible. No utilizamos el K, sino que utilizamos el módulo resiliente. Podemos valernos también de esta gráfica, donde sí tenemos para ensayos de CBR módulos dinámicos aquí, ¿sí? Y también tenemos, es posible para utilizarlo para una subrasante, para una base, para una subbase, bueno, etc. Esta tabla la tienen disponible en el apunte teórico del ingeniero Toledo, está allí, y la van a utilizar para hacer algunos cálculos dentro de los prácticos que vamos a hacer un poco más adelante. Bueno, con respecto a la subrasante, normalmente se suele utilizar la correlación, como les decía, del módulo resiliente con el CBR a partir de multiplicar por un factor que cuando el CBR es menor al 10%, ese factor vale 1000, y cuando el CBR está entre 10 y 20, ese factor vale 3000 y el CBR está afectado a una potencia. ¿Existen otras correlaciones? Sí, existen otras correlaciones. Hay varios, hay de otros países. Bien, acá les presento dos a los efectos de que podamos trabajar en algunos cálculos más adelante. Otros aspectos que tiene en cuenta el método es que cómo varía el módulo resiliente en función de los meses del año. Acá está denominado como la deflexión. La deflexión yo les mencionaba que era la aplicación de una carga sobre una superficie, pero esa deformación va a tener que ver con el módulo del material que tenga. Entonces, si medimos la deflexión, ¿sí?, en distintos momentos del año en un pavimento, vamos a ver que si son en momentos fríos, ¿sí?, esas deflexiones serán menores. A medida que aumente la temperatura o cambie los meses del año, vamos a tener deflexiones mayores, y luego vamos a tener una nueva pendiente en cuanto a las deflexiones a medida que va cambiando los años. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que obviamente el material está colocado en la parte inferior de un pavimento estructural no siempre tiene las mismas condiciones de humedad, de comportamiento, etc., porque si se deflexiona o se deforma distinto a medida que va cambiando las estaciones o los meses del año, significa que ha cambiado su estructura, que ha cambiado su composición, que ha cambiado su capacidad de respuesta. Bueno, si ha cambiado su capacidad de respuesta, significa que las capas que tiene por encima, el material que se está analizando en el caso de la subrasante, también van a cambiar su comportamiento, porque si la subrasante se deforma más porque se ha humedecido o porque ha cambiado la temperatura por la presencia de agua que tenga la subrasante, supongamos que se deforma más, las capas que están por encima también se van a deformar más. Entonces,
Al deformarse más, ese conjunto de capas va a sufrir un deterioro mayor, ya que va a tener un consumo de fatiga o un efecto destructivo mayor en función no de la carga, porque la carga sigue siendo la misma, sino en función de cómo varía la deformación producto del cambio de la humedad o el cambio de la temperatura, porque tiene humedad presente. Entonces, el método cuantifica de alguna manera este efecto destructivo, lo llama de esa manera, a través de considerar esta variación del módulo resiliente que tiene y cómo va a ir consumiéndose fatiga y la capacidad estructural del material. Entonces, para cada uno de los meses va a tener un módulo resiliente, que habrá que determinarlo, y en función de este gráfico que tenemos aquí, podemos decir que para un módulo resiliente de tal valor, de 20.000 PSI, nos dará por aquí, ¿sí? Tendremos un efecto destructivo que lo sacamos en esta tabla que está a la derecha. Y allí ponemos todos los efectos destructivos para cada uno de los meses. Realizando, ¿sí?, la sumatoria, que es 372 dividido los 12 meses, da un efecto destructivo promedio, un coeficiente. Luego, ingresando con el efecto destructivo, que aquí es relativo, lo menciona, de la derecha vamos hacia la izquierda, obtenemos un módulo efectivo resiliente, ¿sí?, que lo considera como un promedio de todos los meses, ¿sí? Y este será el módulo resiliente que se utilizará para ese paquete estructural, considerando todos los meses del año y considerando las variaciones climáticas que haya y que afecten a la subraza. Esta metodología normalmente no la aplicamos, ¿sí?, porque, bueno, se deben tener ensayos de comportamientos de estos materiales en los diferentes meses del año. Bueno, dejando lo que es subrasante, habíamos mencionado que otro parámetro para el método ASTO era la serviciabilidad, ¿sí?, que era la capacidad del pavimento de brindar un uso confortable y seguro a los usuarios. La clasificación también se había dicho que iba entre 0 y 5, variando de muy pobre, pobre, regular, buena y muy buena, ¿sí? También dijimos que la serviciabilidad inicial sería, si el pavimento es nuevo, excelente, recientemente, digamos, inaugurado, nuevo, sería 5, pero por cuestiones constructivas y otros aspectos más, el método considera que para un pavimento flexible, la condición inicial es 4,2, ¿sí? Podría mejorarse este valor, pero esto depende ya de la trayectoria que tenga la empresa y de los parámetros que tenga la empresa. Pero bueno, a los efectos de hacer un cálculo práctico, vamos a tomar el valor que recomienda el ASTO de inicio, que es 4,2, y luego la serviciabilidad final, que también le hemos mencionado, que va a estar en función de la clasificación de la vía, si es autopista, colectora, etc. Y que la tabla que propone el ASTO es esa, ¿sí? Es decir, si partimos de 4,2 para una autopista, la serviciabilidad final será 3, la serviciabilidad final para una colectora será 2,5 y así sucesivamente. Obviamente que el delta PCI será la inicial menos la final, será una resta muy simple entre el 4,2 y alguno de estos valores que están allí. Bueno, es decir que hemos determinado el módulo, el tránsito, el W18, el ISAR o el N82, con estas tres nomenclaturas las pueden llegar a encontrar, pero son la nomenclatura para decir lo mismo, es el tránsito futuro estimado en eje equivalente. Hemos determinado la confiabilidad de diseño R, hemos determinado el desvío estándar global es 0, hemos hablado y determinado el módulo resiliente para los distintos tipos de suelos, los ensayos y cómo afecta la humedad y la variación estacional dentro del mismo, y la serviciabilidad, la pérdida de serviciabilidad, el delta P6, que son todos los inputs que vamos a necesitar para ingresar al nomograma y de esa manera determinar cuál es la capacidad estructural de nuestro pavimento que estamos proyectando. Entonces, a la izquierda tenemos la confiabilidad R, a la izquierda tenemos la confiabilidad R, que ingresaremos con el valor que hemos determinado. Esto ya lo hemos hecho en un ejercicio simple anteriormente. Luego, con otro punto dentro de la escala de lo que es la desviación estándar, vamos a trazar dos puntos
y tenemos una recta, esa recta se va a prolongar hasta la línea auxiliar. Luego de la línea auxiliar vamos a ingresar al otro punto que va a ser el tránsito, que acá está en millones de ejes, ¿sí? Este 1 es 1 millón, este 5 es 5 millones. Entonces, con el punto de la línea auxiliar y los ejes equivalentes, tenemos dos puntos de una recta, que lo prolongamos hasta la próxima línea auxiliar. Luego el punto generado allí hasta el módulo resiliente en la subrasante, otra recta, que continúa con la pendiente y, por ejemplo, intersecta aquí al eje, al gráfico que tenemos acá a la derecha, y con ese gráfico nos iremos en forma horizontal, obviamente dentro del gráfico, siguiendo el eje de las abscisas, hasta intersectar el delta PCI que hemos mencionado recién, que estará dentro de estas curvas, que es 0,5, 1, 1,52, etc. Y bajaremos hasta la parte inferior, eje de abscisas, y determinaremos cuál es el número estructural que requerimos, ¿sí? Este número estructural, ¿qué nos está diciendo? Bueno, ese número estructural, que acá estaría ejemplificado en este amarillo, va a ser el que, para las condiciones de suelo, tránsito, etcétera, cumple con nuestro criterio falla, ¿sí? Para este número de ejes equivalente que hemos determinado, ¿sí? En forma esquemática, existen más, digamos, estructuras que tengan mayor número estructural, mayor SN, sí, las hay, como las que tenemos acá a la derecha, pero estaríamos sobredimensionando el sistema. Y también existen menores, y estaríamos subdimensionando el sistema, por más que cumplan con el criterio de falla, ¿sí? Pero para este número de eje equivalente, esta estructura, ¿sí? Este SN, es el que necesitamos en nuestra estructura. Vamos a ver que de esta manera hemos determinado cuál es el número estructural que necesitamos en nuestra estructura. Ahora la tenemos que materializar, ¿sí? Entonces, este SN, el proyectado, es el que hemos determinado recientemente aquí, ¿sí? Este es el que se necesita. Luego va a haber un conjunto de capas que van a aportar aporte estructural, valga la redundancia, y vamos a ver si esa sumatoria de los aportes estructurales de cada una de las capas es suficiente, es mayor o igual al proyectado. Entonces, el espesor de cada una de las capas, el de 1, de 2, de 3, ¿sí? Los coeficientes de aportes estructurales, que va a depender de qué tipo de material sea, vamos a determinarlo a través de gráficas, y un coeficiente determinado de drenaje que va a ser utilizado para las capas no ligadas. Es decir, la primera capa será la capa asfáltica, que tendrá un espesor y un aporte estructural. La segunda capa será, por ejemplo, una base, que tendrá un espesor y un aporte estructural. Y como es una capa no ligada, supongamos una granular, considera el efecto de la humedad del agua dentro del aporte estructural, y acá va un coeficiente que lo vamos a determinar en una siguiente tabla. Bueno, para el caso de la mezcla asfáltica o de la capa asfáltica, nosotros tenemos que determinar el coeficiente A1, ¿sí? Que es el que está aquí. Entonces, si conocemos el módulo de la mezcla asfáltica, ingresamos hasta esta gráfica y podemos obtener el coeficiente A sub 1 de aporte estructural. Así de simple. Normalmente no tenemos el módulo de elasticidad, sino que tenemos de la mezcla asfáltica, sino que tenemos otros valores. Y, por ejemplo, para determinar el módulo, para luego ingresar a la gráfica esta, y podemos tener, por ejemplo, la carga Marshall, si hemos hecho el ensayo de dosificación o el ensayo Marshall, la deformación, que sería la afluencia, la altura de la probeta y algunas constantes más que propone el método. Y a partir de esta simple ecuación, ¿sí? Es posible determinar el módulo y con el módulo determinar cuál es el coeficiente de aporte estructural. Otra metodología que tiene algunas limitaciones en cuanto a la temperatura de uso, pero a los fines prácticos la utilizamos para hacer el ejercicio de determinar el módulo a partir de algunos otros valores. Establece que el módulo, en función de una velocidad de aplicación de la carga, en velocidad de circulación, determina una constante, un valor. Luego, con ese valor y haciendo otros pasos más, teniendo en cuenta el contenido de cemento asfáltico en porcentaje, la relación de estabilidad-fluencia en kilos sobre centímetros, el porcentaje del pasante también número 3/4, el porcentaje de vacíos, e introduciendo todos estos valores y determinando estos coeficientes y utilizando estos coeficientes en esta ecuación, donde recuerden que en este paréntesis tenemos números, por lo cual el seno de un número, para ello tienen que colocar la calculadora
en radianes, nos va a permitir obtener el logaritmo del módulo. Si hacemos la inversa del logaritmo, obtendremos el módulo, y con ese módulo también podemos ingresar a esta gráfica y determinar de nuevo allí el coeficiente de aporte estructura. Son algunos pasos o métodos para los cuales podemos determinar el coeficiente A de la capa estructura, de la capa asfáltica, perdón. También la gráfica que presenta el método ASTO es que a partir de la estabilidad Marshall, ¿sí?, que es el parámetro que se tenía más a mano y disponible en aquel entonces, a partir de ese valor de estabilidad Marshall, en la gráfica de la izquierda, determinar cuál es el coeficiente de aporte estructural. Supongamos si tenemos 800 kilos, ¿sí?, de estabilidad Marshall, tendremos un 0,40, 0,41 de aporte estructural para este caso. Bien, de la misma manera, con las tablas que presenta el método ASTO, a partir del CBR es posible ingresar aquí e ir hacia la izquierda para obtener el coeficiente de aporte estructural para la capa de base, ¿sí?, tenemos este gráfico, es para la base. Con el CBR determinamos el coeficiente de aporte estructural a la izquierda. También para una subbase, con el CBR es posible, yendo hacia la izquierda, obtener el coeficiente de aporte estructural. Bien, les decía anteriormente que en la sumatoria de las capas tenemos los espesores, los coeficientes de aporte estructurales y los coeficientes de drenaje. Los coeficientes de drenaje les había mencionado que tienen en cuenta las variaciones del comportamiento de los materiales no ligados, como base, subbase, etc., y la acción del agua y cómo influye en el comportamiento del pavimento. Porque podemos tener migración de partículas, ablandamiento de la subrasante, erosión, etc. Entonces, el método presenta una determinación un poco más compleja, un poco más desarrollada. Aquí, a los fines prácticos y en función del alcance de la materia, lo hemos resumido en los siguientes pasos, donde hay un tiempo para drenar, que lo determinamos en función del porcentaje de saturación que podemos llegar a tener y el tiempo en el que se va esa agua para drenar, 2 horas, un día, etc. Y en función de eso nos permite obtener la calidad de drenaje, y con la calidad de drenaje, que es esta misma que está aquí en esta tabla superior, en la que tenemos aquí en la tabla inferior, con esta calidad de drenaje y estos porcentajes que son los tiempos del pavimento que puede estar expuesto a la saturación, que lo determinamos en función de la cantidad de lluvia por año, en este porcentaje, ingresando con la calidad de drenaje y el tiempo cercano a la saturación, podemos obtener coeficientes de drenaje M, M1, M2 para cada una de las capas granulares que tenga. Luego tendremos que las distintas capas de asfalto, base, subbase, van a tener espesores, van a tener módulos, van a tener coeficientes A y M, y cada una de estas capas, como les decía, va a aportar un número estructural, el SN de la capa asfáltica, el SN de la base, el SN de la subbase, y la sumatoria de estas deberán ser mayor a el que se necesita como proyectado. Es decir, lo que determinamos anterior, supongamos que nos dio un valor de 3. Entonces, nuestra estructura necesita 3 de SN. Ahora, la sumatoria de estas 3 capas debe tener 3 o más de aporte estructural para que sea capaz de resistir las solicitaciones a las cuales va a estar sometido. Y ya para ir finalizando la clase del día de hoy, el método propone una verificación, donde lo que propone es determinar algunos aspectos de la estructura para verificar los espesores propuestos. Entonces, nosotros hemos determinado el SN que necesitamos, ¿sí?, poniendo en el módulo, en el nomograma, hemos ingresado, vamos a volver un segundito, hemos ingresado al nomograma con el valor del módulo resiliente de la subrasante. Todos estos parámetros que están aquí y estos que están aquí
lo hemos utilizado y hemos determinado con el módulo resiliente de la subrasante el SN que necesita. ¿Qué pasa ahora si variamos el módulo resiliente, dejamos todos los otros parámetros como están y variamos el módulo resiliente que está aquí? Entonces, eso es lo que propone el método. Volvemos a hacer una verificación, decir, ¿qué SN se necesita si en vez de colocar el módulo resiliente de la subrasante, colocamos el módulo resiliente de la subbase y sacamos un SN2? ¿Y qué pasa si colocamos en el mismo nomograma el SN, determinamos el SN colocando en ese nomograma el módulo resiliente de la base? Y así saca un SN2 y un SN1. El SN3, repito, es el que hemos determinado colocando el módulo resiliente de la subrasante. Y a partir de ello, lo que determina es, con el SN1 obtenido, ¿sí?, y el aporte estructural de la capa asfáltica, ¿sí?, ¿qué espesor de capa asfáltica se necesita, ¿sí?, de 1 para que la base esté lo suficientemente protegida? Esté suficientemente protegida la base y también la capa asfáltica. Ya vamos a hacer un comentario con respecto a eso. Luego, este D1 estrella que está ahí asterisco, tiene que ser mayor o igual a el espesor que hemos colocado en esto que hemos hecho el diseño, ¿sí? Este prediseño de acá. Entonces, de aquí va a surgir un espesor de 1 que deberá ser mayor o igual al espesor que hemos colocado acá. Lo mismo hacemos con la otra capa. Hemos hecho el SN2, ¿sí?, que lo hemos determinado, menos el SN1 sobre el coeficiente de aporte estructural de la subbase y el coeficiente de drenaje. Y nos va a dar un D2. Este D2 tiene que ser mayor al coloca. ¿Esto por qué lo hacemos? Lo hacemos para ver, repito, que esté suficientemente protegida la capa de abajo y la capa de arriba. Para que podamos comprender esto, normalmente suelo hacer este ejemplo. Si nosotros tenemos sobre una superficie, imaginemos que es una mesa, y sobre la mesa colocamos un vidrio, y sobre el vidrio colocamos una goma espuma, y aplicamos una carga con el dedo, supongamos, aplicamos una presión sobre la goma espuma, piensen ustedes si el vidrio se va a romper, que está por debajo de la goma espuma y que está por encima de la mesa. No se rompe. Ahora, si esos mismos materiales, sin tocar su espesor ni su calidad, nada, los cambio de orden, dejo la mesa, pongo la goma espuma y pongo el vidrio arriba y aplico una carga sobre el vidrio, si la carga es lo suficientemente, se puede romper el vidrio porque el material que tiene por debajo tiene ciertas características que no va a ser capaz de soportar la tensión que se le está aplicando. Es decir, lo que hace el método acá es verificar una relación de módulos y de espesores entre las distintas capas y los distintos materiales, por eso el módulo, para que estén suficientemente protegidos esas capas con respecto a la capa que tiene por encima y con respecto a la carga a la cual va a ser solicitado, ¿sí? Bien, espero se haya comprendido esta explicación. Esto es un método, es una parte de la verificación que se hace en el método. Bien, vamos a dejar por aquí la clase del día de hoy. La próxima clase vamos a continuar con algunos ejercicios de pavimentos flexibles, tanto de método ASTO como de los métodos vistos anteriormente de Businek, Burmister, Tricapa y Shen. Bueno, gracias. Hasta luego.